Le doy la bienvenida. Hoy es viernes de la séptima semana de Pascua. La iglesia celebra hoy su octavo día de novena de Pentecostés. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para escuchar el evangelio que se nos propone en esta liturgia. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 1a y del 15 hasta el 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La liturgia de este día nos habla de la vida de dos pilares de la Iglesia, Pedro y Pablo. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 25 cuenta la dificultad del anuncio del resucitado. Pablo, fiel en el anuncio, tuvo que afrontar persecuciones, golpes, cárcel y, como sabemos por la historia, la muerte. De la misma manera como sufrió Pablo por anunciar a Jesucristo, sufrieron todos los seguidores del Hijo de Dios por predicar la salvación, un anuncio que desafortunadamente no todos han acogido porque dudan de la veracidad del mensaje. El texto cuenta parte del relato de por qué Pablo terminó sus últimos días de vida en Roma. La primera lectura narra una actitud de Pablo semejante a la de Jesús cuando es privado de su libertad para ser conducido a la muerte. Pablo tuvo el privilegio de defenderse y solicitar ser judicializado directamente por el emperador de Roma, según la ley romana que lo favorecía por ser ciudadano de Tarso. Lo más probable es que su final fue semejante al de Jesús, un juicio injusto, pero en Pablo lo más probable es que no haya llegado nunca a ser juzgado por el emperador, y para deshacerse de un problema causado por su reclamo, toman la decisión de decapitarlo. El libro de los Hechos de los Apóstoles es atribuido a Lucas, el mismo autor del Evangelio San Lucas. Se cree que fue escrito entre los años 70 y 90 después de Cristo. Hechos de los Apóstoles narra la historia de la iglesia primitiva desde la ascensión de Jesús hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma, destacando la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano. Este pasaje se sitúa en un periodo de turbulencia y persecución para los primeros cristianos. Pablo ha sido arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea bajo la custodia del gobernador romano Félix. Félix es reemplazado por Porcio Festo, quien busca
entender las acusaciones contra Pablo. En este contexto, el rey Agripa II y su hermana Berenice visitan Cesarea y Festo le expone el caso de Pablo. Miremos los versículos en los que está conformado esta primera lectura. Versículos del 13b al 15. Algunas palabritas en griego para tener en cuenta en esta reflexión. Entre los versículos 13b y 15 nos encontramos que el rey Agripa y Berenice llegan a Cesarea para saludar a Festo. Como se quedan allí varios días, Festo expuso el caso de Pablo al rey. Hay un hombre, Félix dejó preso, y cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusación pidiendo su condena. El texto bíblico que utiliza el relato del día de hoy, la palabra griega categoría, que es la acusación, y estas acusaciones de los líderes judíos contra Pablo son de naturaleza religiosa y no criminal, según la ley romana. Esto resalta la tensión entre la ley romana y las leyes judías. Entre los versículos 16 y 17, en el testimonio de Festo dice: les respondí que los romanos no acostumbran entregar a ningún hombre antes de que el acusado se enfrente a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que vinieron aquí y sin demorarse al día siguiente tomé asiento en el tribunal y ordené que trajeran a ese hombre. Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole: tengo aquí un preso que ha dejado Félix cuando fui a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusación contra él pidiendo condena. Le respondí que no es costumbre romana ceder a un hombre por las buenas. Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse. Cuando Festo expone al rey el caso de Pablo, el relato utiliza el texto griego de deisidaimonía, es decir, que el caso, el conflicto, la situación es de religión o superstición. Festo describe el conflicto como una disputa religiosa sobre Jesús, a quien Pablo proclama vivo. Esto revela la incomprensión romana en las cuestiones teológicas judías y cristianas. Ya en los versículos 20 y 21, la otra palabra griega es Caesar o César. Pablo apela al César lo que era su derecho como ciudadano romano, buscando un juicio justo y posiblemente para testificar de Cristo en Roma. Esta apelación subraya la providencia de Dios en llevar el Evangelio a la capital del imperio. El pasaje en sí muestra cómo las primeras controversias cristianas se enmarcaron en disputas religiosas que a menudo confundían a las autoridades romanas. Esto resalta la distinción entre las leyes humanas y la verdad del Evangelio. La insistencia de Festo en el derecho de Pablo a una defensa justa es un recordatorio de la importancia del debido proceso y la justicia, principios que deben ser mantenidos en la sociedad contemporánea. La cuestión clave del conflicto es la resurrección de Jesús, un tema central para la fe cristiana. Esta verdad sigue siendo fundamental y distintiva en la proclamación del Evangelio en el día de hoy. La apelación de Pablo a César, aunque una acción legal, muestra cómo Dios usa las circunstancias humanas para avanzar su propósito. Esto nos anima a confiar en la soberanía de Dios en nuestras propias situaciones. En el contexto de la celebración que se aproxima a Pentecostés, este pasaje nos recuerda la importancia del testimonio fiel y audaz del Evangelio, incluso ante la oposición. La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés empodera a los creyentes para ser testigos valientes, como Pablo, dispuesto a defender y proclamar la verdad de Jesucristo en cualquier situación. También subraya la necesidad de justicia y derecho en nuestra sociedad.
principios que deben ser defendidos y respetados para garantizar la equidad y la verdad. ¿Qué podemos concluir de la primera lectura en el día de hoy? La historia de Pablo ante Festo y Agripa nos desafía a mantener nuestra fe en la soberanía de Dios y a ser testigos valientes de Cristo, confiando en la guía y el poder del Espíritu Santo. En un mundo donde la verdad y la justicia a menudo están en conflicto, los creyentes están llamados a defender la verdad del Evangelio con integridad y valentía, confiando en que Dios obra a través de todas las circunstancias para cumplir su propósito redentor. Ante la propuesta que nos hace el Espíritu de Dios en este día, le respondemos con el Salmo 102, resonando en nuestros labios para apoyar cada uno de los párrafos del Salmo con esta frase antífona: el Señor puso en el cielo su trono. El Salmo 102 es una alabanza a Dios que abunda en misericordia y que por su amor a toda la humanidad le ha ofrecido la entrada definitiva al cielo, lugar de donde vino y a donde debe volver. Hemos de reconocer las gracias que ha realizado a través de la historia por nosotros, por nuestros antepasados y por los que van a venir. Debemos ser fieles al mensaje para que su misericordia nos abrace. El universo y sus habitantes le obedecen. Él nos reclama misericordia, especialmente con quienes necesitan ser compadecidos. Estos son los que sufren, los ignorantes, quienes padecen entre la muerte y el gozo eterno, es decir, los difuntos. ¿Quién no ha de alabar? Si en lo más profundo del corazón hay gratitud porque hubo quien dejara el miedo a un lado para gritarle al mundo: Jesús, que fue colgado de la cruz, el Cristo ungido por el Espíritu Santo, está vivo, ha resucitado. ¿Cómo olvidar que el amor de Dios es tan grande que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda y ha dado la oportunidad de que los que más ama sean salvados por la sangre del crucificado? Tu resurrección estableció la sede en el cielo, sentado a la derecha del Padre, en donde lo alaban en el cielo y ahora nosotros en la tierra. Este Salmo 102, titulado Bendice, alma mía, al Señor, es un himno de alabanza que invita a bendecir al Señor por su misericordia y amor. Este salmo es atribuido a David y es una reflexión profunda sobre la bondad de Dios y su cuidado constante por su pueblo. ¿Qué nos dicen los versículos 1 y 2? Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esos versículos iniciales llaman al adorador a una alabanza profunda y personal. La repetición de bendice, alma mía, al Señor enfatiza la importancia de recordar y agradecer las bendiciones y beneficios recibidos de Dios. El nombre de Dios representa su carácter y su presencia. David comienza este salmo con una exhortación y asimismo a todos sus seres a alabar a Dios. Reconoce la importancia de recordar los beneficios a su fidelidad, evitando la ingratitud. Esta alabanza no es solo verbal, sino que surge de lo más profundo del ser, implicando un compromiso total con el reconocimiento de la bondad divina. Versículos 11 y 12. Porque cuando se alzan los cielos sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que le temen. Cuando dista el sol del ocaso, así se aleja de nosotros nuestros delitos. Estos versículos usan imágenes poéticas para describir la infinita misericordia y el perdón de Dios. La distancia entre el cielo y la tierra y entre el oriente y el ocaso ilustra la vastedad del amor y del perdón de Dios. Aquí, el autor sagrado nos recuerda que el amor de Dios es inconmensurable y su capacidad de perdonar es infinita. Esta declaración ofrece consuelo y esperanza a los creyentes, asegurando que no hay pecado tan grande perdonar. La referencia al temor de Dios resalta la importancia de vivir en reverencia y respeto hacia Él.
versículos 19 al 20a-b. El Señor estableció en los cielos su trono y su realeza gobierna el universo. Bendecid al Señor todos sus ángeles, héroes potentes que ejecutáis sus órdenes, obedeciendo la voz de su palabra. Estos versículos destacan la soberanía universal de Dios y su poder supremo sobre toda la creación. El llamado a los ángeles para que bendigan al Señor subraya la majestad divina y la obediencia que toda la creación debe a Dios. David concluye el salmo reafirmando la realeza de Dios sobre el cosmos. El trono de Dios en los cielos simboliza su autoridad y dominio absoluto. La invitación a los ángeles a bendecir a Dios destaca la idea de que toda la creación, tanto en el cielo como en la tierra, estamos llamados a alabar y obedecer al Creador. El salmo que la liturgia nos ha propuesto en el día de hoy es una invitación continua a bendecir y alabar a Dios por su bondad, amor y misericordia. Se destaca el perdón y la misericordia infinitos de Dios, dejando nuestros pecados cuando dista el oriente del ocaso. Dios es descrito como el soberano del universo, con un trono establecido en los cielos que gobierna todo lo creado. No solo los humanos, sino también los ángeles y toda la creación son llamados a alabar a Dios, reconociendo su autoridad y poder. Por eso, temas centrales de este salmo son la alabanza y gratitud, la misericordia y perdón de parte de Dios, su soberanía como divinidad y una invitación a toda la creación. ¿Qué podemos concluir del Salmo 102? Él nos invita a una profunda alabanza y gratitud hacia Dios, recordándonos su infinita misericordia y perdón. Nos llama a reconocer su soberanía y a unirnos a toda la creación en adoración. En nuestro contexto actual, este salmo nos ofrece un modelo de cómo vivir en constante agradecimiento, conscientes de la grandeza del amor de Dios y su cuidado continuo en nuestras vidas. La propuesta del Evangelio. La propuesta de hoy es el evangelista según San Juan en su capítulo 21, versículo 1a y versículos del 15 al 19. Traemos a la memoria el diálogo de Jesús con Pedro en donde éste le prometió nunca abandonarlo. Pedro, por miedo, negó a su Salvador en 3 ocasiones. Ahora Jesús desconfía de los compromisos que va a contraer con el Papa de la Iglesia. Sin embargo, el Señor quiere hacerle ver su irresponsabilidad, pero entiende que todo fue por temor. El Señor, conociendo de sus limitaciones, interroga a Pedro acerca de hasta dónde es capaz de llegar fiel a su compromiso con la Iglesia. Él quiere que su trabajo sea comprometido, que quienes trabajen en su grey lo hagan por y con amor, ya que el amor disculpa todo. Jesús le encarga a Pedro apacentar no solo a los judíos, también a los seguidores del crucificado y por último a toda la creación. A todo cristiano que nace, Dios le encomienda una misión: anunciar la noticia de la resurrección. Jesús, al llamar a Pedro, lo preparó para enviarlo como apóstol a anunciar esta buena noticia. Además, mantener la unidad de su iglesia. Jesús encargó esta tarea a hombres. Por eso encontraremos a través de toda la historia deslices, los cuales deben disminuirse con la ayuda de la oración y la cercanía de Dios. Pedro tuvo miedo de aceptar haber conocido a Jesús, por eso negó conocerlo en 3 oportunidades. De igual manera, quiso Jesús encomendarle animar la vida de su rebaño, la iglesia, y certificando su cumplimiento, cuestionó a Pedro si tendría el valor de guiar el rebaño hasta el fin de sus días. Profundicemos un poco más el relato del Evangelio del día de hoy.
El Evangelio de San Juan es tradicionalmente atribuido al apóstol Juan, al seguidor de Jesús, Juan. Se ha dicho siempre que es uno de los más jóvenes, aunque algunos estudiosos modernos sugieren que pudo haber sido escrito por una comunidad joánica, seguidores de Juan. Se cree que fue compuesto entre los años 95-98 después de Cristo, en un contexto donde el cristianismo estaba expandiéndose y diferenciándose del judaísmo. El relato que hemos proclamado hoy hace parte del epílogo del Evangelio de Juan después de la resurrección. Jesús se aparece a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. En este encuentro Jesús reinstaura a Pedro después de la negación, dándole una misión pastoral. Miremos el versículo 1a. Después de esto Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades. La frase "después de esto" conecta este episodio con las apariciones previas de Jesús resucitado. El escenario junto al mar de Tiberíades, también conocido como el mar de Galilea, es significativo porque es donde Jesús llamó por primera vez a muchos de sus discípulos. Versículos desde el 15 hasta el 17. Aquí Jesús restaura a Pedro tras su triple negación antes de la crucifixión. La repetición de la pregunta 3 veces y la consiguiente comisión de apacentar y pastorear subrayan la importancia de su amor y dedicación. Las palabras griegas clave incluyen agapasme, ¿me amas? Un amor sacrificial y completo. Phileisme, ¿me quieres? Un amor fraternal. Pedro usa fileo, mientras que Jesús inicialmente usa agapao y luego se adapta a fileo. Esto refleja la oportunidad y progresión en el entendimiento de amor y compromiso de Pedro. Las palabras en castellano sería "me amas", pero en griego se utilizaría. Pedro usa fileo, que es "me quieres", un amor fraternal, mientras que Jesús utiliza el agapao, que es un amor sacrificial y completo. Y por último se adapta el vocablo fileo, que va a significar la profundidad y progresión en el entendimiento de amor y compromiso de Pedro, que tenemos en los versículos del 18 al 19. Jesús predice el martirio de Pedro sugiriendo una crucifixión. Por eso le dice: extenderás las manos. El llamado final de "sígueme" reafirma la invitación original de Jesús a Pedro y lo consolida en su rol de líder. Algunos temas importantes que podemos resaltar del relato del día de hoy, estos serían restauración y misión, amor y servicio, y el precio del discipulado. Hablemos de cada uno de ellos: restauración y misión. La triple afirmación de amor de Pedro y la comisión de Jesús reflejan la misericordia y la restauración divina. Nos recuerda que a pesar de nuestras faltas, Dios nos llama y nos restaura para su servicio. Segunda propuesta: amor y servicio. El diálogo sobre el amor y la responsabilidad de pastorear destaca la conexión entre el amor a Cristo y el cuidado de su rebaño. Esto enfatiza que el liderazgo en la comunidad cristiana debe estar fundamentado en el amor sacrificial. Y por último, el precio del discipulado. La predicación del martirio de Pedro muestra que seguir a Cristo implica un compromiso total, incluso hasta la muerte. Nos llama a reflexionar sobre la profundidad de nuestra propia predicación. En el contexto de la celebración que se aproxima a Pentecostés, este pasaje adquiere una relevancia especial. Pentecostés celebra el derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia, empoderando a los discípulos
para llevar a cabo la misión que Jesús les encomendó. El restablecimiento de Pedro y su comisión para pastorear el rebaño son un preludio a este evento, destacando la necesidad de líderes restaurados y llenos del Espíritu para guiar a la comunidad de fe. San Agustín reflexiona sobre este pasaje en sus sermones, destacando la misericordia de Jesús al restaurar a Pedro y la importancia del amor verdadero y comprometido en la vida cristiana. San Agustín enfatiza que el amor a Cristo debe manifestarse en el servicio a los demás. ¿Qué podemos concluir del relato del día de hoy? Acerca de los términos griegos que se utilizaron hoy para resaltar la palabra ¿me amas? El que utiliza Jesús es un amor sacrificial, incondicional. Este es el tipo de amor que Jesús inicialmente pregunta a Pedro, reflejando un llamado a un compromiso profundo y total. Mientras el término fileo que utiliza Pedro es un amor fraternal, afectivo. La respuesta de Pedro y la adaptación de Jesús a este término reflejan la humanidad y la sinceridad en la relación. El relato que hoy hemos proclamado de San Juan en su capítulo 21 es una poderosa narrativa de restauración y llamado al servicio en el contexto de la preparación para Pentecostés, y nos enseña sobre el amor incondicional, el perdón y la responsabilidad de liderar con humildad y dedicación. En nuestra vida actual somos llamados a seguir a Cristo con un amor profundo y comprometido, confiando en que el Espíritu Santo nos capacita para cumplir esa misión. Hemos llegado al final de nuestra reflexión y no puede cesar en nosotros esta constante súplica al Espíritu de Dios para que se reafirme en esta gran celebración de Pentecostés, que brote de nuestros labios, de nuestra mente y de nuestro corazón esa súplica al Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Feliz día, feliz fin de semana, que el Señor nos siga colmando de su alegría y de su bendición. Felicidades, Dios nos siga bendiciendo.